Bien, queremos darle la más cordial bienvenida a su programa denominado Como nos toque, un espacio donde nuestros invitados pueden emitir sus opiniones de manera libre, un espacio donde no existe una línea editorial política determinada, un espacio donde usted conocerá de primera mano y a través de los protagonistas los problemas que interesan a la población, los problemas de coyuntura. Y hoy nos complace contar con la presencia del doctor Carlos Romero Bonifaz, ex ministro de Gobierno, y que hoy está de nuevo en la palestra política con el Partido Movimiento al Socialismo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes a través del canal digital. Felicitarles por los estudios y por levantar esto. Sé que es muy difícil un medio comunicacional y les agradezco por la entrevista. Bien, doctor, coméntenos un poco para que la población pueda conocer en qué momento se da el quiebre o la ruptura interna dentro del MAS entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Seguro que la ruptura se presenta en el año 2019 fines y se manifiesta luego el año 2020 fines. ¿Por qué sostengo esto? Primero porque obviamente cuando el movimiento al socialismo es desalojado del gobierno nacional, Evo Morales y otros líderes salen fuera de Bolivia, algunos se refugian en una embajada, en mi caso soy detenido injustamente. Diríamos, varios actores que hasta ese momento no habían tenido protagonismo, no habían logrado un nivel de competencia interna, entre comillas, que les permita acceder a un escenario protagónico, ven que es la oportunidad para poder ocupar algunos puestos más importantes en las acciones del MAS. Y en ese momento eligen la denominación sugerente de renovadores, se denominan así renovadores a sí mismos. Eran gente que se había mantenido en la periferia de las decisiones del MAS y ante la ausencia de los liderazgos da un paso y ocupa el centro político al interior del MAS. Luego es gente que no tiene una percepción clara, estratégica del proyecto político del MAS, no fueron los protagonistas, no fueron los liderazgos, etcétera, etcétera. Y entonces esta deficiencia en la perspectiva estratégica del MAS hace que cohesionen el nuevo gobierno con la sigla del MAS, con el voto de Evo Morales, con el voto campesino, urbano, etcétera, histórico del MAS, pero en última instancia se cohesionen clientelarmente, construyan un conjunto de relaciones políticas de fidelidad basada en el cuoteo y la prebenda. Y luego trasladan este mecanismo de cohesionamiento clientelar al conjunto del sistema político y también bajo el padrinazgo de la impunidad de la justicia. Bien, doctor, en este estado en el que están las cosas, en el momento crítico que se está dando esta división, ¿usted cree que ya a estas alturas las diferencias son irreconciliables o aún hay alguna posibilidad de que se puedan reunir el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, limar algunas diferencias y construir el objetivo común que es permanecer en el gobierno? Las diferencias son muy profundas y se han polarizado, ¿no? Es decir, son diferencias que podríamos sintetizarlas en lo que el MAS interpreta en este momento. El presidente Arce Catacora encarna un proyecto recolonizador del Estado boliviano y el presidente Evo Morales simboliza la resistencia y defensa de un Estado que ha
decolonizado las relaciones sociales, políticas y económicas en el Estado boliviano. Es decir, son diferencias abismalmente profundas. En segundo lugar, el MAS asume que el mundo está ingresando en una nueva etapa de desarrollo. No existe más la hegemonía unipolar norteamericana, ¿no es cierto? El fin de la historia de Fukuyama finalizó precisamente y estamos en un interregno multipolar. Ese interregno multipolar exige al país a reposicionarse en términos de política externa, ¿no?, bajo la conformación de bloques y lamentablemente la política exterior del presidente Luis Arce Catacora está ausente. No ha ingresado ni como observador al BRICS, su papel en la cumbre amazónica en Brasil ha sido paupérrimo, no ha aprovechado los espacios que ha abierto la Unión Europea, es decir, no está a la altura de los acontecimientos. En política interna considera el MAS de que hay ciclos que se cumplen, como todo en la vida. La biología es cíclica, la política también es cíclica, los estados también cumplen unas jornadas y tienen que inaugurar nuevas jornadas. El MAS considera que hay transformaciones estructurales consubstanciales al actual momento histórico. Y esas transformaciones estructurales necesarias son, por ejemplo, en el ámbito económico, una reorientación de la inversión pública. La inversión pública no puede estar más destinada al gasto. Tiene que ser una inversión pública que apalanque inversión bajo la modalidad de asociaciones público-privadas en zonas económicas estratégicas a partir precisamente de la inversión en infraestructura que active economía de escala. Al mismo tiempo, el país en este periodo de interregno, de transición mundial, donde hay un reacomodo de mercados, ¿no es cierto?, un reacomodo de mercados en torno a alimentos y energéticos, tiene que proyectar una estrategia de desarrollo precisamente en torno a estos dos complejos de desarrollo, ¿no? El energético en torno al litio, que debe ser el que haga la rotación, diríamos, al gas como factor de acumulación, y en torno a los alimentos en el occidente y el oriente boliviano, precisamente para converger, ¿no es cierto?, en un modelo productivo de expansión y de mayor presencia en el mercado externo. Ahora, ¿esto lo entiende el señor Luis Arce Catacora? Absolutamente no. ¿Hay la posibilidad siquiera de debatirlo? No. Estamos frente a una pared, frente a un muro cerrado, frente a una persona testaruda, terca y soberbia, ¿no es cierto?, que no se da cuenta que su excesiva ortodoxia, su excesiva falta de ubicuidad en el contexto internacional no le permite presentar un proyecto político al país. Pero lo fundamental, su perdición moral, porque resulta que hablamos de proyecto político estratégico quienes pensamos que la política es una herramienta de transformación en beneficio colectivo de la realidad social, y utilizan la política como un mecanismo de enriquecimiento de sus bolsillos y el de sus familias, quienes precisamente no tienen proyecto político. Entonces, estas son las diferencias. ¿Podría decirse entonces, doctor, que a la fecha el sistema que se estuvo impartiendo hasta este momento, el social y productivo, si mal no recuerdo, estaría desfasado ya para la coyuntura actual y se necesitaría un golpe de timón en cuanto a la visión que tiene el Estado? Nosotros somos un país de empresariado débil, ¿no es cierto? El empresariado boliviano es clase media en Brasil. No, fíjese lo que estoy diciendo. Entonces, tú no puedes cohesionar el desarrollo de un país en torno a un empresariado débil. Tienes que asistirlo con el Estado. ¿Por qué parto de esta percepción? El gobierno nacional lo que ha hecho es informalizar la economía.
85% de la economía en este momento es informal. Con nosotros era 62%. Ha hecho espantar capitales. $1.000 millones, reconoce la ASFI, que en un año se fueron fundamentalmente a Paraguay. Ha espantado la inversión extranjera directa. Entre 2023 y 2022 se redujo 26% la inversión extranjera directa, ¿no? Y solamente apuesta al crédito, un crédito que es caro. Nosotros creemos que el Estado primero tiene que tener un factor de acumulación. El factor de acumulación no viene de su empresariado, es decir, no lo puedes ir a exaccionar al empresariado porque el empresariado es débil. No configura realmente un factor de acumulación orgánica de capital. Ese factor de acumulación orgánica de capital en los 14 años fue el gas, ¿no? Así como antes había sido el petróleo y antes había sido el estaño y así sucesivamente. Ahora resulta que tú necesitas un factor de acumulación de capital nacional, endógeno, y ese no es otro que, en el corto plazo, el litio, ¿no es cierto? Pero resulta que la estrategia de evaporación, que ahora le resulta a los chilenos, porque entre 2023 y 2022 se exportaron $15.500 millones, en el caso boliviano se evaporó, ¿no? Bolivia exportó en ese mismo periodo $103 millones. ¿Por qué? Porque se pusieron a jugar, a experimentar una estrategia de extracción directa que ya se vino al piso. No armaron un equipo técnico competente que esté a la altura, ¿no es cierto?, del desafío, y resulta que no pudieron hacer la transición del gas al litio. Esa falta de transición es lo que ha sumido al país en este momento en una crisis de divisa, en una crisis de provisión de combustible y en una crisis de encarecimiento de los productos. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos recuperar 5 años perdidos, incluido el de Yanine Áñez, a ritmo de carrera de Fórmula 1 y dotarle al país, en primer lugar, de un factor de acumulación, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Luego, quienes dicen, no, hay modelos que dependen solamente de la actividad privada, eso no existe. En el caso de Bolivia no existe, eso puede funcionar en Chile, puede funcionar en Argentina, puede funcionar en Brasil, en los demás países no existe, ¿no es cierto? Porque nuestros países se han estructurado, como diría Celso Furtado, con base en una extracción en claves extractivos vinculados al mercado externo de materia prima, y ahora nosotros tenemos que pasar a una etapa de producción, ¿no es cierto? Ahora, cuando no pasas a la etapa de producción, cuando solamente tu factor de acumulación lo utilizas para generar políticas redistributivas, pero no para invertir, para reproducir, ¿no es cierto?, pasas a un modelo rentista. Y lo que le ha pasado a Arce es que al no haber tenido la capacidad de dar el salto del gas al litio, ¿no es cierto?, se quedó con la renta del gas y la renta del gas se le extinguió. Bien, doctor, antes de pasar a los temas de más actualidad, hay también diferencias del expresidente Evo Morales con algunos movimientos sociales. ¿En qué momento y a qué obedecen esas diferencias? ¿Cuál es el problema que hay con aquellas organizaciones sociales que inclusive asumen ser los dueños del instrumento político MAS-PCP? El movimiento social es, como dice su nombre, ¿no es cierto?, un dispositivo organizado de una parte de la sociedad civil en movimiento. Por eso se llama movimiento social. Y ese movimiento tiene que estar acorde al curso de la historia. Es decir, tiene que tener horizonte estratégico. ¿No es cierto? Eso es lo que los movimientos sociales en Bolivia encarnaron en el proceso de cambio, desde el año 2005 fundamentalmente, encarnaron y fueron copando el Estado, no para repartirse cuotas de poder, porque resulta que los dirigentes del 2006 no eran ministros en el 2006, seguían siendo dirigentes sociales, ¿no es cierto? No para pelear pegas para sus hijos, sus parientes y sus amigotes, ¿no es cierto? No para disputarse negociados en el Estado, sino para darle horizonte estratégico al país.
¿no es cierto? Entonces, el movimiento social que tiene perspectiva histórica es el que tiene horizonte. El movimiento social, que se llama a sí mismo movimiento social, pero en realidad solamente está disputando la prebenda, tiene patas cortas y no tiene sostenibilidad en el curso del camino histórico. Lo que está viviendo el MAS es un proceso de purga histórica. Los clientelares se están quedando rezagados en el camino, los históricos seguirán el camino de la historia, es decir, el que marca el horizonte estratégico. Bien, doctor, en ese escenario, el MAS en este momento tiene un conflicto serio en torno a cuál de las directivas va a ser reconocida. El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que no va a asistir al Congreso de Cochabamba, por lo tanto, ¿usted cree que está en riesgo la personería jurídica del MAS o la sigla? ¿O considera también de que esa es una de las estrategias que tiene la denominada ala vista para cortar el paso a una candidatura de Evo Morales? Al arcista más bien, ¿no? Perdón, arcista. Sí. Sí, está en riesgo. Al MAS no se le reconoció certificado de nacimiento desde la institucionalidad, lo sabemos, ¿no es cierto? El MAS unzaguista, así se llamaba en sus orígenes, fue una sigla transferida por don David Áñez Pedraza y otro grupo de gente, fíjese usted, gente del Oriente principalmente, que había construido un ala de izquierda de la Falange, ¿no? Entonces ellos transfirieron la sigla del MAS. Nosotros llevábamos cerros de libros con firmas de militantes que registrábamos normalmente en las oficinas sindicales. Las llevábamos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral decía que esas firmas no valían, ¿no es cierto? Nos rechazaron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, ese era el nombre original. Nos rechazaron el instrumento por la soberanía política de los pueblos, ese fue el segundo intento. Entonces, no nos reconocieron nunca, no nos iban a reconocer nunca. ¿Sabe por qué no nos iban a reconocer? Porque en este país estaba prohibido que el indígena, el campesino, el pobre hagan política. ¿No es cierto? Al indígena, al campesino, al pobre se le llama horda. Al que no es indígena, campesino y pobre se le llama ciudadano, ¿no? Mire, el ciudadano de la ciudad, ese es el que puede hacer política, no el indio del campo, esa es la horda, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando quieren proscribir al MAS, precisamente quieren proscribir a lo que aquellos que tienen mentalidad corta de colonización de la política, de racialización de la política, ¿no es cierto?, pretenden excluir la horda de la vida política del ciudadano. Y esa es, en esencia, el intento de apuñalamiento de la sigla del MAS. Pero resulta que la horda es la mayoría en este país, ¿no es cierto? Entonces, lo que pueda firmarse en un papel para proscribir la personería del MAS, no sé si va a aguantar luego ante la reacción social, la reacción popular. ¿Qué va a suceder, doctor, en ese posible escenario de que cancelen la personería jurídica del MAS? Se han anunciado diferentes movilizaciones por algunos sectores sociales. Sin embargo, algunos políticos ya han salido a decir de que esos anuncios solamente quedan en amenaza, porque debemos recordar que han habido varios anuncios de movilizaciones. Entendemos de que no se han materializado, seguramente deben tener sus razones. Pero ¿hay un plan B para buscar la candidatura de Evo Morales en el caso de que finalmente el Tribunal Supremo Electoral decida cancelar la personería del MAS? No hay un plan B porque aquí lo que seguramente las organizaciones sociales van a definir con seguridad es pues, hacer respetar el MAS, hacer respetar su liderazgo natural. Luego, el escenario nacional, nosotros nos hemos abstenido de movilizarnos.
hemos agotado los mecanismos institucionales. Los vamos a seguir agotando. Estamos presentando todavía 3 recursos legales esta semana para que el Tribunal Electoral supervise el Congreso del 3 de septiembre. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el país está en una situación de crisis económica galopante, ¿no? Es decir, usted tenía una acumulación de inflación de 2% entre enero y abril. De mediados de mayo a mediados de agosto, la acumulación de inflación real es 7.2%. Usted tenía una cotización del dólar paralelo que se movía entre 7.50 y 7.80 los primeros 4 meses. Desde mayo se disparó en su peor momento a 15, ¿no es cierto? Y a ese fenómeno de divisa, a ese fenómeno de inflación acumulada, a ese fenómeno de falta de regularidad en la provisión de combustibles, usted va a tener 2 fenómenos adicionales en las siguientes semanas. Primero, carencia de medicamentos y de alimentos, de algunos medicamentos y de algunos alimentos, desabastecimiento, ya lo estamos viendo con el arroz, ¿no es cierto? Y segundo, usted va a tener escalada de precios que van a golpear a la economía popular. O sea, en este escenario de debacle económica, uno esperaría que el gobierno diga, mira, tengo problemas económicos estructurales, que ya no se resuelven con medidas administrativas, ¿no es cierto? Se sentaron con los empresarios a discutir cómo podían reducir los 15 días de plazo para tramitar una compra de combustible a 7 días, o cómo podían tramitar la licencia de exportación que no sea, qué sé yo, tan engorrosa, y sino a través de una ventanilla única. O sea, la crisis económica de Bolivia es tan compleja que no se la puede maquillar en un salón de belleza, ¿no es cierto? Y esa crisis económica en proceso implosivo va a converger lamentablemente con la crisis política, porque el gobierno está empujando a la crisis política. Doctor, en ese escenario el Tribunal Supremo Electoral aún goza de confiabilidad a su juicio. El Tribunal Supremo Electoral es un conjunto de 7 vocales, entre vocales varones y vocales mujeres, que tienen miedo. Son personas miedosas. Son personas que le hacen reverencia a las patas que mete el gobierno interfiriendo con su autonomía, porque son miedosos, ¿no es cierto? No creemos que son corruptos, no creemos que son malas personas, creemos que son una tropa de miedosos, ¿no es cierto? Que no asumen su condición de órgano de Estado, ¿no? No se lo creen. Entonces siempre se lavan las manos con Sucre, quieren que Sucre les dé un mandato para contemporizar con el poder político. O sea, no puedes seguir caminando sobre la cuerda de esa manera, te puedes caer cualquier rato. Nosotros queremos ayudarle al Tribunal Supremo Electoral, no queremos que se caiga, no queremos que se derruya, pero para eso también tienen que ayudarse ellos, tienen que perder el miedo, ¿no? Tienen que dejar de contestarle el teléfono a Lima, y los de Sucre también a Lima le tienen que bloquear el teléfono, porque las llamadas de gente tóxica es mejor bloquearlas. Cuando se refiere a Sucre, doctor, se refiere al Tribunal Constitucional. Sí. Seguramente. Mire, yo le voy a dar una primicia. Mañana, 10 de la mañana, reunión del Pleno del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para decidir si el referéndum va o no va. Usted es abogado. Usted sabe perfectamente que no hay forma de que ese referéndum por decreto tenga base constitucional. No hay forma. Ni Mandrake le podría dar forma jurídica. Eso tiene que resolver el Tribunal Constitucional mañana. Este Tribunal Constitucional autoprorrogado, no me imagino con una resolución pisoteando la Constitución. No aguanta.
Señor Lima, deje de presionarlos, les está llamando uno por uno, mañana va a aterrizar el señor Lima en Sucre. Voy a mandar ahí algún mirón al aeropuerto de Alcantarí. Y mañana vayan la prensa a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué hace Sucre. O se va a dar el tiro en el pie letal o tratará de reencontrarse con el camino constitucional. Pero además que resuelven todo en tiempo récord, ¿no, doctor? En 24 horas, cuando hay casos que están 2, 3, 4 años esperando resoluciones de gente que necesita realmente que el tribunal resuelva los casos que están pendientes. Así es. No solamente cuando se trata de decisiones políticas, sino cuando se trata de afectar a los litigantes cuando hay grandes sumas de dinero en juego. Bien, doctor, en ese escenario en el que estamos en este momento, ¿usted considera, bueno, el presidente Arce ha señalado de que no se brinda ni se excusa de ser candidato a presidente para la elección del 2025? ¿Usted considera que el presidente Arce va a ser candidato, que está en una carrera para una candidatura? Mire, puede ser candidato, pero hay un dicho vasco, ¿no? Dice, es más fácil verle la cara a Cristo a verlo a Arce Catacora ganando una elección. Bueno, modularemos, digamos, más fácil que nos clasifiquemos al Mundial a que pueda ganar una elección. Doctor, ¿y quién considera a su juicio que finalmente va a quedar en la papeleta del MAS, teniendo en cuenta que, como usted bien señala, él puede ser un candidato? Evo Morales. No tengo duda. No, es decir, eliminar a Evo Morales es inestabilizar políticamente a este país por muchos años. Entonces, no porque yo sea su amigo, sea cercano. No, esa es la realidad política. Es decir, uno tiene que ser objetivo, ¿no es cierto? Así como en su momento los neoliberales cometieron un gravísimo error al cerrar un canal de televisión. El canal de televisión se volvió partido político y le abrió inclusive la senda al MAS. Usted sabe que estoy hablando de Carlos Palenque, de Condepa y de RTP. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Los papeles que se firman, se puede firmar cualquier cosa en un papel, el papel aguanta todo. El tema es que la realidad luego se lleva los papeles por delante. Doctor, ¿y ese MAS que está dividido, usted cree que tenga la fuerza para ganar la elección del 2025 o va a tener serios problemas y tener que ir a una segunda vuelta para poder consolidar su victoria? Es un interesante proceso de depuración el que está experimentando el MAS y tiene que seguir experimentando, ¿no es cierto? No es concebible que los que toman examen a los postulantes al órgano judicial estén haciendo chanchullo ante las cámaras de televisión, incluidos algunos evistas. Eso no es concebible. Es decir, el proceso histórico debe decantar a la gente que carcome instituciones, a la gente que ha degenerado sus principios éticos. Eso es parte del proceso. Bien, el presidente el 6 de agosto, en su discurso, anunció la realización de un referéndum. Dentro de ese referéndum se plantea diferentes preguntas, pero se vuelve a abrir el debate en torno a la habilitación o la posible inhabilitación del expresidente Evo Morales. Eso daría a entender que el debate no está cerrado. ¿Cuál es su posición, doctor? El debate Romero? no está cerrado. La agenda política del gobierno es inhabilitar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque a Evo Morales no le ganan en cancha. Esa es la realidad. O sea, a Evo Morales no le ganan con el voto del pueblo, no le ganan. Entonces, como no le ganan, lo quieren sacar fuera a través de la mesa, ¿no es cierto?
ese es un exabrupto, una inconsecuencia, una inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, han inventado una canción algunos sectores populares. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, Evo Morales es el líder histórico del MAS y si hubiera elecciones en este momento, Evo Morales ganaría en primera vuelta. De eso estoy absolutamente convencido por las investigaciones que hemos venido haciendo. ¿Pero considera que es necesario el gasto de un referéndum, el gasto que implica No, para... sí, perdón, yo voy a ser un poco atrevido en su programa, doctor. Ese no es referéndum, ese es un mamarracho que le han puesto el nombre de referéndum. Entonces, no, ese mamarracho con pregunta doble, si usted quiere modificar la Constitución Política del Estado, tiene que poner el artículo que está proponiendo, la nueva redacción del artículo. Eso es ser transparente, claro, ¿no? Eso es ser equitativo, eso es ser honesto. No tiene que hacer una pregunta de doble sentido, inventarse que es referéndum consultivo, que por decreto se aguanta. No, esos mamarrachos solo los debe hacer Lima en su bufete de abogados chicaneros, ¿no? Pero los bolivianos no somos tan idiotas como para que nos arrastren como ganado a ese mamarracho. Doctor, ¿y qué sucede con los otros temas que se están planteando en esas consultas? El presidente tiene miedo a tomar decisiones porque parece que pretende desplazar su responsabilidad a la población. Intentó hacerlo con el tema de los escaños, también intenta hacerlo con el tema de la subvención de los carburantes. ¿Qué es lo que sucede con eso? No hay liderazgo. En nuestro país, cada 10 años se ha hecho censo. El censo se ha hecho inclusive en época militar, ¿no? En nuestro país los resultados del censo han marcado una nueva geografía electoral. Ya, esa es la realidad. Y esa realidad hay que aceptarla. Si Santa Cruz absorbe población del interior, pues bien, tiene que mejorar su representación política. Listo, esa es la realidad. Y hay que darle más plata a sus entidades para que atiendan los servicios de esa población que viene del interior. Pero no hacer trampa, no decir voy a hacer el censo, postergarlo injustificadamente, luego retardar la presentación de resultados, luego no querer aplicar el resultado del censo en la nueva representación política. Si alguien gana representación política y alguien pierde, esa es la realidad y hay que aceptarlo. Esa es la madurez política que nos brinda la democracia, ¿no es cierto? No hacer trampa. Fíjese, yo veía los datos del INE. El INE presenta un dato y dice: doctor, en el primer trimestre de este año hemos crecido 1.3% de crecimiento económico. Y luego dice, ¿dónde hemos crecido? En electricidad, gas y agua, 8%, con relación a la gestión anterior. ¿Sabe qué pasa? Esto es de película, ¿no? Se ha ampliado, dice, el consumo de electricidad, gas y agua. Sí, se amplió el consumo. ¿Sabe por qué? Porque la gente sigue saliendo del campo a la ciudad. Y si esto lo mira por departamentos, seguramente esta multiplicación, por lo menos en un 50%, está en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la gente migra del occidente al oriente. Y esa es una realidad que hay que aceptar, no hay que hacer trampa. No hay que decir voy a llevar a consulta para ver si aceptan o no aceptan. ¿No es cierto? Esa es una chiquillada, ¿no? Entonces ahí tenemos un liderazgo demasiado chato, que no es capaz de asumir su condición de líder, de ponerse por encima de los intereses regionales como papá, como jefe de la familia, como jefe del Estado, ¿no es cierto?, para establecer la sindiéresis donde corresponda. Lo mismo, si el tema del combustible te representa una sangría porque tienes que pagar 3.000 millones de dólares año y ya no los tienes, ¿no es cierto?, y quieres deshacerte de esa carga, toma la decisión.
toma la decisión, para eso eres gobierno, para eso te votamos, ¿no es cierto? No para que luego digas, que decida la población. Y si la población no concurre a las urnas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder varios meses más y vas a haber gastado mucho dinero más en esa consulta? O sea, es una barbaridad. Doctor, ¿y qué sucede en este caso con el Comité Cívico, que era quien enarbolaba las banderas de defensa de los intereses de la región? Vemos que en la gestión del presidente Arce hemos tenido un Comité Cívico bastante pasivo. ¿Usted a qué se puede atribuir esa pasividad? Muy timorato, ¿no? Es decir, va contemporizando en reuniones clandestinas con la ministra de la Presidencia. No tiene agenda regional. Sí, ya no la tiene. ¿No es cierto? No existe. Por ahora, hay unos inquilinos en la sede del Comité Cívico intrascendentes. ¿Por qué no existen? Igual que el Tribunal Electoral, tienen miedo. Se volvieron muy miedosos, ¿no? Entonces, ya no son capaces de liderar una agenda regional. Han perdido absolutamente protagonismo y perspectiva histórica. Doctor, ¿qué va a pasar con ¿Usted considera que la oposición va a poder articular un frente de unidad para la elección del 2025? No tiene proyecto político, no lo tiene. Es decir, atravesó un proceso de ayornamiento que fue muy característico de los sectores conservadores en el sur en los últimos años. Abanderó libertad, democracia, derechos humanos, ecología, derechos de los animales, bonitas consignas de contenido social. En este proceso de modernización, de ayornamiento, dicen los politólogos de su discurso, para matizarlo. Pero luego ahí se asfixió, lo hicieron desde las plataformas ciudadanas. Luego ahí murió. Las plataformas ciudadanas se instalaron en dos bancadas, Comunidad Ciudadana y Creemos. Hoy día no se ponen de acuerdo ni para tomar un café. Es decir, esa heterogeneidad fragmentada no ha derivado en la construcción de proyecto político, porque el proyecto político no es una sumatoria de respuestas parciales y sesgadas a distintos problemas de la realidad sin una articulación sistémica de proyecto. Entonces, eso no tienen. Es muy difícil que tengan posibilidades reales por ahora todavía en nuestro país. ¿Y cuál es la respuesta, doctor, desde la izquierda frente a la ola que viene desde la elección de Javier Milei en Argentina, a las propuestas que plantean, por ejemplo, privatización de empresas estatales, achicamiento del Estado, reducción de ministerios, reducción del aparato público, normas de flexibilización laboral, es decir, propuestas de corte liberal? ¿Cuál es la respuesta desde la izquierda frente a ese fenómeno? Milei es una suerte de experimento, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, ¿qué ha pasado en el mundo contemporáneo? Hay una crisis estructural en varios aspectos, clima, alimentos, agua, energía, no, pero hay una crisis paradigmática. Es decir, las fórmulas paradigmáticas neoliberales, socialdemócratas, demócratas cristianas en Estados Unidos y en Europa ya no alcanzan para responder a los problemas estructurales del planeta. De tal modo que el experimento Milei es una inspiración anarcosindicalista. ¿No es cierto? Que luego se debilita en su implementación. ¿Por qué? Porque si fuera anarcosindicalista fiel a su discurso, debía haber cerrado el Banco Central Argentino. No lo ha hecho. ¿No es cierto? Es decir, va modulando en la acción lo que había pregonado en su campaña. No genera impacto de irradiación. O sea, Milei por ahora
no ha generado una irradiación geopolítica, ¿no? De tal manera que parece un experimento aislado. Ahora, la izquierda tiene demasiados desafíos. La izquierda, la derecha, los países del sur, tenemos demasiados desafíos. Yo decía hace rato, el mundo se está reordenando en dos pilares, energéticos y alimentos. Bueno, entonces prepárate, posiciónate en esos temas. Esos son los estratégicos para los próximos 50 años. En el caso de Sudamérica, tenemos nosotros dos problemas muy particulares de la región: economía y seguridad. Entonces también tienes que construir una agenda que esté acorde a los desafíos de economía y seguridad, y en economía sabiendo que tus pilares de reordenamiento de arquitectura mundial son energéticos y alimentos. Ahora bien, ¿cuál es la forma para hacerlo? Yo decía, Bolivia necesita dinero. ¿De dónde obtienes el dinero? ¿Se lo pides al Fondo Monetario para que te diga sí te lo doy, pero me entregas tu litio a precio de gallina muerta, a precio de gallina atropellada, decía un amigo, ¿no? O de lo contrario, ¿no es cierto?, juegas tus márgenes de autonomía como país para generar una negociación con diferentes mercados en un mundo multipolar, ¿no es cierto?, donde tú, a partir de un paraguas que se llama asociación público-privada, armas estrategias de inversión estatal, privada nacional y privada extranjera en zonas estratégicas donde ganemos todos. O sea, se trata de transitar a un modelo productivo, realmente productivo. Doctor, pero en el tema inmediato, en el caso de que, por ejemplo, vuelvan a ser gobierno, ¿cómo superarían, por ejemplo, la crisis de los dólares? La crisis de los dólares se resuelve con inyección de dólares. El dólar es un activo que se transa en el mercado financiero. Si el dólar sube es porque la oferta de dólares es menor que la demanda de dólares. Entonces lo que hay que hacer es igualar la oferta de dólares para estabilizar el mercado financiero, ¿no es cierto? Y ¿de dónde vienen esos recursos? Nosotros tenemos varias propuestas que las hemos ordenado en tres momentos. Un momento de alivio social, la economía popular especialmente está muy golpeada, hay que tomar medidas de alivio social. Un segundo momento de medidas de estabilización, y un tercer momento de medidas estructurales, con plazos muy cortos entre una y otra etapa. ¿En qué van a consistir estas medidas? Bueno, eso ya da para todo un programa, ¿no? Bien, doctor, en el último tiempo se lo ha escuchado en varias ocasiones al presidente Arce denostar la gestión del presidente Evo Morales. Inclusive ha señalado que los problemas económicos que tiene el país ha sido a la deficiente gestión del presidente Evo Morales. Usted ha sido parte del gabinete de ministros. ¿El presidente Arce participaba de ese gabinete? ¿Era activo? Porque pareciera que él no hubiera formado parte de la gestión. Sí, en el fútbol, cuando un técnico prepara un esquema, ¿no? Perdón, doctor, voy a recurrir al ejemplo del fútbol que me gusta mucho. Un técnico prepara un esquema, dice, voy a parar el equipo de esta manera, un sistema de, qué sé yo, 4-3-3. Manda el equipo a la cancha, le meten un gol, le meten 2 goles. Entonces dice, no, voy a hacer un ajuste táctico. Voy a cambiar a 4-4-2, voy a poner un recuperador más para tener salida. Le meten un tercer gol, ¿no es cierto? Y dice, no, estoy perdiendo este partido porque el partido de ida que se lo jugó en otra época, y si bien se lo ganó, igual no me armó bien el equipo porque ahora estoy perdiendo. O sea, y primero se justifica con una época en la que él era jefe del gabinete económico, pero segundo,
no le funcionan sus recetas y finalmente le dice a los jugadores, juegan a lo que les salga, ¿no? Si ya perdió su receta, se mantuvo ortodoxo, usted ha hablado del gasto corriente, no es sostenible. 7.000 millones de dólares son los salarios, ¿no es cierto? 49.000 millones de bolivianos, esos son los salarios. En este momento estamos recaudando 32.000 millones, yo estimo, en proyección de renta interna y aduanera. Todos los impuestos que usted recauda por coparticipación tributaria y renta aduanera no le van a alcanzar para pagar los sueldos del funcionariado público. 68.000 millones de bolivianos usted está destinando como Estado boliviano a los servicios, ¿no? A la papelería, a los viajes, a los viáticos, qué sé yo, a los refrigerios, etcétera, etcétera. Eso no es razonable, es lógico, es básico, diré, ¿no? Tienes que reorientar tu inversión pública, que no vaya a gasto corriente, que vaya a apalancamiento de inversiones productivas, ¿no es cierto? Entonces, eso es básico, no podemos seguir con lo mismo. Pero el presidente sigue con lo mismo. Se reúne con los empresarios y les dice, no hay dólares porque ustedes no me los entregan de sus exportaciones. Y los empresarios le dicen, ¿y el gasto corriente? Y dobla la página, ¿no es cierto? O sea, si tienes un problema, si tienes un elefante en tu casa, bueno, haz algo para sacarlo de tu sala y ponerlo en otro lugar, ¿no es cierto? Pero no te niegues, no mires para otro lado. Tenemos problemas muy graves en la economía y el presidente Arce ahora sí dice, liberamos aranceles, liberamos importación de trigo, liberamos importación de harina de trigo, una medida ultra neoliberal que para mí no va a funcionar, porque ¿cómo vas a importar si tienes que pagar 60% de comisión bancaria? O sea, la harina de trigo va a entrar por contrabando, no por la medida oficial. Pero toman esta medida oficial que de paso ni va a mejorar en nada porque perdiste el libreto. Entonces el técnico que les dice a los jugadores, miren, no nos ha funcionado el 4-3-3 ni el 4-4-2, ahora jueguen a lo que salga. Para mí el gobierno está en esa faceta. ¿Y cómo va a justificar este caos? Esta falta de brújula, la nave perdida en la marea, dice Evo Morales es el culpable, pero resulta que el hombre era el que principalmente tenía a su cargo las decisiones económicas porque presidía el gabinete económico. Bien, doctor, hemos tenido una conversación muy amena, muy enriquecedora para todas las personas que nos están viendo. Queremos agradecerle, doctor, por su presencia, por haber participado de este programa. Y a modo de conclusión y despedida, siempre le pedimos a nuestros invitados que se dirijan a los jóvenes bolivianos que están emprendiendo o que quieren incursionar tal vez en la arena política. ¿Cuál es el mensaje, doctor, que puede darle para ellos? Quisiera decirles muchas cosas, ¿no? Yo siento que algunas personas que hemos cumplido funciones públicas tenemos como principal tarea transmitir nuestra experiencia, porque allá encontrarán errores y aciertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes luego asumen responsabilidades generacionales. Nosotros hemos asumido responsabilidades generacionales. Había que restituir al país el control de su excedente económico, había que democratizar la estructura del Estado boliviano, etcétera. Ahora los jóvenes tienen que asumir responsabilidades generacionales, fundamentalmente en materia de ciencia, tecnología y conocimiento. Pero algo que es básico para los jóvenes nos preocupa. Hay un autor, doctor, que usted lo ha debido leer, se llama Zygmunt Bauman, y él dice, la ética en tiempos contemporáneos es como el agua, se escurre entre las manos, ¿no es cierto? Estamos en un mundo excesivamente consumista donde los valores se han diluido y las nuevas generaciones tienen que recuperar valores porque su gran tarea es aportar con conocimiento y desarrollo para nuestro país y nuestro pueblo, pero para eso primero hay que ser buenas personas. Bien, muchas gracias, doctor, y quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos
y será hasta la próxima entrega de su programa Como nos toque.